vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno de la Resistencia. Hola, Resistencia, somos Yami, Marco y Ainhoa. A finales de mayo fue el cumple de mi padre Marco y decidimos regalarle ser mecenas de la cafetera, porque gracias a él conocemos la cafetera, nos acompaña en todos los viajes y nos encanta estar escuchándola y somos muy felices con ella. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Y apelando también y reivindicando los valores europeos, que no son más que la solidaridad entre Estados miembros, que es el respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que esos respetos a los derechos humanos no están solamente en nuestros tratados, sino también en las convenciones internacionales de las cuales forma parte y firma la Unión Europea y el conjunto de los países de la Unión Europea. Y por supuesto también la reivindicación a una respuesta europea a un desafío global como es el de la migración. Y nosotros estamos convencidos de que Madrid tiene que asumir las obligaciones que nos corresponden por pacto y además por solidaridad humana, pero claro, es necesario que haya un gran pacto de Estado que nos permita que los ayuntamientos podamos hacer lo que tenemos que hacer, porque si no, estamos constantemente improvisando alternativas para dar solución a los autobuses o a las personas que entran por el aeropuerto en situación de emigrantes, refugiados, etcétera. Mientras Sánchez se atrinchere en la Moncloa, digo atrinchera porque dijo que iba a convocar cuanto antes elecciones y ya ha dicho que no piensa hacerlo, por lo tanto sigue atrincherado en la Moncloa. Mientras Sánchez siga reuniéndose con Iglesias pactando subir los impuestos, como nos hemos enterado, no porque lo haya respondido, sino porque sus globos sonda nos van informando del plan de no gobierno que tiene. Mientras vayan utilizando las instituciones solo para ejercicio político partidista y no para tener en cuenta lo que necesita España, nos va a tocar liderar la oposición, porque no hay otra alternativa. El Gobierno esta mañana ha tomado el compromiso de, precisamente para luchar contra los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, estudiar que nuestro servicio jurídico del Estado, que el servicio jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas. Este es un asunto que consideramos grave. Compartimos la preocupación ciudadana al respecto y el Ejecutivo
tiene acciones para llevar a cabo. El Gobierno gobierna, el Gobierno hace cosas, el Gobierno trabaja por la seguridad de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes. Buenos días, cafetera, ya suena la sintonía del programa. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de explicar lo que ocurre en este planeta tan complejo, tan convulso, tan lleno de matices. Un saludo muy especial a todas las personas que se están incorporando a esta hora al programa, que forman parte de nuestro Focus Group, de nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Buscadora de estrellas, buenos días, buscadora. Elena Noruega, Ana Palmeiro, Ángel, José, Mercedes, Fran, Ayla, Viviana, Elías, enfermeros Alesa, Luis Fernando. Buenos días, enfermeros Alesa. ¿Qué tal por ahí, por las tierras aragonesas este verano? A ver si nos vemos por allí. Y aquí a los mandos del Enterprise, la almirante María.es. María Navarro. Buenos días, Mary. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal estás? Bien, con picaduras por el cuerpo. ¿Te han picado los mosquitos? Ya han venido a verme los mosquitos, sí. Bueno, es que están muy picajosos los mosquitos en estos días. Están verdaderamente sedientos de sangre, esperando siempre en el alféizar de las ventanas. Y bueno, hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar, que no van a ser precisamente los mosquitos. Tenemos muchas cosas que contar y en primer lugar os echaba muchísimo de menos. Ha pasado una semana solo, pero una semana es la que os he echado mucho, mucho de menos. Luego os cuento porque he estado de aventuras por ahí por el mundo, pero tenía muchas ganas de volver, esa es la realidad, porque siempre es muy agradable reencontrarse con la familia. Y ya tenemos aquí, hacemos el último sprint hasta el final, luego ya nos iremos de vacaciones. Pues fijaos, tenemos previsto, vamos a ver, porque cuando acabe un poco la vida parlamentaria, vamos a hacer vacaciones del 28 de julio al 26 de agosto. Del 28 de julio a 26 de agosto aproximadamente. Luego ya veremos en qué día exactamente volvemos con la emisión del programa, si será el 27 o el 26 o todo eso lo veremos, pero en principio de aquí ya al 28 de julio ya no hay parada. ¿Por qué? Porque queda vida parlamentaria, quedan cuestiones, estos días han ocurrido cosas y como en la cafetera cuando ocurren cosas pues estamos para verlas, pues entonces tenemos que estar aquí pendientes. Así que, bueno, dice Pollo Frito que acabó el viernes pasado en urgencias por el picotazo de un mosquito, 38 de fiebre y la pierna como una barra de chopet. Tú fíjate. Ay, no me asustes. O sea que hay, pues eso cuéntanoslo bien, Pollo Frito. Eso sí que no sabía yo que había mosquitos tan eficaces. En fin, bueno, luego hablamos de eso. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar porque la agenda política además viene cargada y si os parece vamos a despejar las cuestiones políticas en primer lugar. Vamos a hablar con Pablo Iglesias. Está de camino a la reunión con Quim Torra. Va a tener lugar hoy una reunión entre Iglesias y el presidente de la Generalitat catalana. Es una reunión aparentemente sin agenda previa, más bien de toma de contacto político. No había una interlocución directa con Cataluña desde el 1 de octubre. Había alguna conversación se había producido alguna conversación entre Iglesias y Carles Puigdemont, así durante toda la crisis esta, pero digamos que es la primera toma de contacto o la forma en la que se retoma el contacto institucional para hablar de política. Así que le vamos a preguntar a Pablo Iglesias qué esperan de esa reunión y bueno, le preguntaremos también, hay otros asuntos de actualidad colocados sobre la mesa que también nos interesan mucho, así que tenemos que hablar con Ainhoa Goñi de ciencia, también de nuevas investigaciones en torno al cáncer. Hay increíbles evoluciones, increíbles avances científicos que se están dando en la investigación, en la lucha contra el cáncer y cáncer con metástasis, y Ainhoa Goñi nos va a desvelar alguna cosa. Y vamos a hablar también con un encierro. Hay unos profesores que están encerrados hoy en un instituto reclamando
que se cumplan las promesas que había hecho la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Vamos a contactar con ellos porque han permanecido encerrados esta noche y queremos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y forman parte de nuestra resistencia. Así que los resistentes hacen cosas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Luego tenemos que hablar un montón con los oyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que 627-002-002 es el WhatsApp del programa si queréis colocar cosas sobre la mesa. Y por cierto, es verdad, nos llegan muchas advertencias, muchas alertas desde Nicaragua. Hay una extraordinaria preocupación, la situación es muy crítica, nos dicen desde allí los propios oyentes. Buenos días, Resistencia. Fernando, te dejaba este mensaje porque quería que pusiéramos por lo menos un par de minutos el foco en Nicaragua. Nicaragua está en una situación crítica. Llevamos más de 50 días y ya tenemos 148 muertos, Fernando. Esta es una guerra que ha desatado el gobierno contra el pueblo. El pueblo está desarmado y esto va hacia la resistencia y a la resistencia de izquierda. Por favor, no crean lo que dicen los hijos del Sandino, los sandinistas. Estamos allí en la calle luchando por una Nicaragua libre. No le den la razón a la derecha. No son grupos de derecha luchando por Nicaragua libre. Es un país pidiendo democracia, libertad y paz. Por favor, Resistencia, pongan atención a lo que sucede en Nicaragua. Bueno, es verdad que nos llegan muchos mensajes con esta agónica preocupación y vamos a ver si le pedimos ayuda en estos días también al orden mundial para que nos ayude a entenderlo, porque resulta muy difícil con tantos matices entender qué es lo que está, cuál es exactamente en qué consiste el conflicto que se está viviendo con Nicaragua, pero en todo caso nos hacemos eco de tu llamamiento, tiene espacio aquí en el programa y por supuesto pues estamos muy atentos a lo que nos quieras contar. Te vamos a contactar vía WhatsApp también para que permanezca abierto este hilo de comunicación y como digo trataremos de abordar el tema con algún experto que nos pueda detallar exactamente en qué consiste. Más allá de eso tenemos además otras noticias de internacional que ocupan a esta hora las portadas de New York Times, la BBC. Erdogan, convertido en el segundo hombre más poderoso de la historia de Turquía. ¿Y por qué ganar las elecciones aún refuerza más su poder? Lleva más de 15 años al mando de Turquía, uno de los políticos más divisivos de su historia, genera muchas críticas y, paradójicamente, también mucha admiración. Ha sido reelegido, va a tener pocos límites una vez se ha conocido su reelección y, claro, todo esto se mira con enorme recelo. También lo mira con recelo la Unión Europea. Bueno, pues no tenemos más datos a esta hora que esa victoria, esa reelección de Erdogan, pero igualmente pues también es un asunto sobre el que hoy están las portadas de los medios de comunicación internacionales, tienen colocado el foco en este mismo asunto. Y aquí en las portadas de la prensa nacional nos encontramos también con algunas noticias de calado europeo. Sabéis que ha estado Pedro Sánchez reunido en su primera gran reunión de agenda internacional europea. Berlín y París lideran un núcleo duro para rebajar la tensión migratoria, dice el periódico El País en su portada. La propuesta apoyada por España incluye crear un grupo reducido, sin implicar a los 28 estados de la Unión Europea. Y esta minicumbre europea que se celebró ayer en Bruselas, que no alumbró ninguna fórmula mágica para resolver el desafío migratorio, dice el periódico El País, pero sí una propuesta para que la Unión Europea no quede paralizada a la hora de afrontarlo. La idea, apadrinada por Francia y Alemania, compartida entre otros países por España y Grecia, consiste en progresar en círculos reducidos sin necesidad de implicar en las decisiones a los 28 Estados miembros. La propia reunión, limitada a un grupo selecto de países y con un ambiente más distendido de lo esperado, dice El País, fue la primera muestra de esa voluntad, dice este periódico. Ayer Pedro Sánchez le escuchamos precisamente aludiendo a cuáles tenían que ser esas primeras líneas en la hoja de ruta europea. Y apelando también y reivindicando los valores europeos,
que no son más que la solidaridad entre Estados miembros, que es el respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que esos respetos a los derechos humanos no están solamente en nuestros tratados, sino también en las convenciones internacionales de las cuales forma parte y firma la Unión Europea y el conjunto de los países de la Unión Europea, y por supuesto también la reivindicación a una respuesta europea a un desafío global como es el de la migración. Ya todo esto está muy bien, pero cada vez que oímos este discurso lanzado, ya sea desde España como desde la Unión Europea, nos acordamos de las palabras de Juan López de Uralde en aquella acción de Greenpeace que le costó la cárcel y que llevaba una pancarta que decía: los políticos hablan mientras que los líderes actúan. Y aquí lo que nos preguntamos es cuándo van a actuar los líderes, porque mientras tanto hemos visto cómo desde España se está ofreciendo desde algunos lugares, lo hemos visto en Barcelona, Ada Colau ha ofrecido que sea el puerto de entrada seguro, que sea la ruta segura para la migración, y Manuela Carmena también está pidiendo un pacto de Estado de inmigración porque es la única forma de que ayuntamientos y comunidades puedan operar. Y nosotros estamos convencidos de que Madrid tiene que asumir las obligaciones que nos corresponden por pacto y además por solidaridad humana, pero claro, es necesario que haya un gran pacto de Estado que nos permita que los ayuntamientos podamos hacer lo que tenemos que hacer, porque si no nos cuesta, estamos constantemente improvisando alternativas para dar solución a los autobuses o a las personas que entran por el aeropuerto en situación de emigrantes, refugiados, etcétera. Eso decía Manuela Carmena. Mientras que para Ciudadanos la política migratoria necesita que el gobierno de Pedro Sánchez hable algo de lo que es su programa de gobierno. Ciudadanos en sus cosas. Se arregla con voluntad, insisto, con una política efectiva por parte de la Unión Europea. Y tanto la política migratoria como la política nacional, insisto, no se arreglan con gestos. Sobre todo se arregla cuando todos los ciudadanos tienen colmado un derecho que es básico, que es el derecho a ver el programa del equipo de gobierno, del gobierno que nos está gobernando en la actualidad. A día de hoy hemos visto muchas declaraciones, insisto, hemos visto muchos gestos, pero a día de hoy nadie sabe cuál es el programa del Partido Socialista. Pero sobre inmigración, poco más por parte de Ciudadanos. En el ABC, la portada, la respuesta a la crisis migratoria fractura Europa. Italia presenta su receta en Bruselas: blindar todas las fronteras, centros de internamiento, repartir entre toda la Unión Europea los sin papeles que llegan por el Mediterráneo. España suma ya más inmigrantes por mar que Italia y Grecia juntas. Colau y Torra ofrecen Barcelona como puerto seguro a los barcos que han rescatado a más de 1.000 personas junto a la costa libia. Y Pedro Sánchez consiguió esa fotografía conversando amistosamente con Angela Merkel. Merkel y Sánchez conversan durante la cumbre de inmigración ayer en Bruselas. Es la imagen de portada elegida por el periódico ABC, también por el periódico El País, mientras que el periódico El Mundo, esto os puedo contar alguna anécdota muy simpática. El periódico El Mundo publica una foto de portada Air Force Sánchez. Pedro Sánchez en el avión, en el helicóptero en el Falcon, en el avión del gobierno, en el que se desplazó a Bruselas en el Falcon de Presidencia del Gobierno para participar en la minicumbre preparatoria del Consejo Europeo de esta semana, después de viajar a París el sábado y antes de ir a Berlín mañana. En la imagen, el jefe del Ejecutivo español repasa los contenidos de la cumbre con José Manuel Álvarez, el secretario general de Asuntos Internacionales. Y entonces Pedro Sánchez aparece en la imagen. Os invito a que la veáis, pues no tiene desperdicio. Ahora la voy a retuitear enseguida. Porque aparece Pedro Sánchez sentado en el asiento entre los pasajeros de este avión y con gafas oscuras y pues tomándole la atención al poder. Una imagen exactamente calcada a la que se le hizo a John Fitzgerald Kennedy en el avión presidencial. Exactamente calcada. Y entonces hay muchas críticas al asesor de comunicación de Pedro Sánchez, que sabéis que es su jefe de gabinete, que sabéis que venía precisamente de hacer la campaña a Monago. Trabajó para el PP, ahora trabaja para el PSOE, para Pedro Sánchez. Y entonces dicen que su estrategia consiste básicamente en copiar las grandes fotografías que se ha hecho otros líderes internacionales. Y desde luego en este caso es muy llamativa la imagen. John Fitzgerald Kennedy en un avión privado con sus gafas oscuras. Ahora en esta imagen le vemos cómo se retrata, cómo se ha copiado esa imagen para caracterizar, para evocar un poquito, para que evoque un poquito a la imagen aquella de Kennedy. No sé si queda un poco
a decirlo, un poquito excesiva esta imagen, no es muy española. Bueno, el caso es que en la portada del periódico El Mundo dice: id hacia aguas españolas y yo aviso a Salvamento Marítimo. El Mundo acompaña a una mafia en una operación para cruzar el estrecho, dice el periódico El Mundo en su portada, además de publicar esta imagen a la que me refería. En La Razón, tensión por el Partido Popular en el PP por si hay una segunda vuelta fratricida. El partido prefiere una lista de integración, aunque ningún precandidato se ha pronunciado. Dirigentes regionales pulsan por dónde puede ir el voto de los militantes. Y también Turquía vota por dar más poder a Erdogan con su reelección. Y además la Unión Europea busca acuerdos bilaterales ante el naufragio de los 28. Bueno, esto es La Cafetera, dice además el periódico La Razón. Torra reventará el diálogo ante su falta de estrategia. Reventará el diálogo. De momento las expectativas son altas. Hoy se reúne Pablo Iglesias con Torra, allí en Cataluña. Está en este momento de camino y vamos a contactar con Pablo Iglesias. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Estás escuchando La Cafetera. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, estás de camino para reunirte con Torra. ¿Por qué se ha adelantado la cita de Torra a la de Sánchez del 9 de julio? Bueno, en realidad, no estaban organizadas de manera paralela. Mi equipo contactó con el equipo de Torra comparando agendas y supongo que la mía es más sencilla que la del presidente del gobierno. Pues creo que ha sido más sencillo verse conmigo que verse con Pedro. ¿Y la reunión con Podemos qué objeto tiene? Básicamente hablar de política. Nosotros pensamos que se abre un nuevo escenario en España que puede favorecer la relación del gobierno español con Cataluña y la normalización de las relaciones entre las fuerzas políticas de ámbito estatal y de ámbito catalán. Yo creo que tengo que esforzarme en ser útil para que el gobierno de la Generalitat tenga una relación diferente, una relación basada en el diálogo con el gobierno español, y la situación actual lo favorece después de la moción de censura, y al mismo tiempo tenemos que favorecer que el diálogo sea el mecanismo de gestión del conflicto en Cataluña y abandonar de una vez la excepcionalidad que está haciendo mucho daño a España y a Cataluña. ¿No hay entonces una agenda concreta? ¿No se va a hablar, por ejemplo, del acercamiento de presos? Bueno, yo voy a manifestar que eso me parece un elemento imprescindible, que por otra parte, no es más que cumplir un principio de la legislación penitenciaria según el cual las penas privativas de libertad nunca pueden estar concebidas para hacer daño a la familia. Yo creo que cualquier preso tiene derecho a cumplir su condena, sea preventiva o no, en una cárcel cerca de donde viven sus familiares. Creo además que eso supondría una medida de distensión y me consta, porque solo hablé con Pedro Sánchez, que él está de acuerdo y que va a hacer lo posible para facilitarlo. Yo creo que eso puede ayudar mucho en Cataluña y en España. Porque existen otros caminos para la resolución de estas tensiones, porque las peticiones son a máximos, las que se hacen desde Cataluña, y tienen que ver con no ya el acercamiento, sino también incluso con la libertad de aquellas personas que están en prisión preventiva. ¿Esto es posible? ¿Hay alguna posición de Podemos en esa dirección?
Bueno, eso a día de hoy lo resolverán los jueces. Nosotros siempre hemos dicho que no nos parece que esas personas debieran estar en la cárcel por hacer política. Amnistía Internacional ha hablado de presos de conciencia. Eso es una vergüenza para España, que Amnistía Internacional diga que en España hay presos de conciencia. Y yo creo que tenemos que asumir algo, todos los que hacemos política, y es, bueno, que los problemas políticos no se pueden judicializar. Cuando a nosotros nos eligen para ocupar responsabilidades políticas, cuando nos pagan un sueldo, es para que nosotros resolvamos o gestionemos los problemas políticos, no para que se los derivemos a los jueces, que es lo que ha ocurrido con el gobierno del Partido Popular. El conflicto catalán no lo va a resolver ningún juez. Eso se tiene que resolver políticamente, por vías políticas y democráticas, y yo me voy a esforzar para acercarnos a un escenario así, que es lo que quiere la mayoría de la ciudadanía en Cataluña y en España. Hoy hay un sondeo en La Vanguardia, en la portada de La Vanguardia, habla del sondeo de GAT3 para La Vanguardia, de la prioridad para un pacto sobre Cataluña, y hablan de la financiación. Sería la prioridad. ¿Vosotros apoyaríais mejoras en la financiación de Cataluña? Bueno, en la financiación de todos los territorios en España. El problema de la financiación autonómica es un problema para Cataluña, pero también lo es para la Comunidad Valenciana, para Extremadura, para Andalucía. Ahí yo creo que es necesario buscar un acuerdo global, y no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez cuando decía en esta legislatura no hay tiempo. Bueno, lo primero, antes de hacer afirmaciones como esa, es sentarse a hablar con todo el mundo y ver qué podemos hacer entre todos para tener una financiación autonómica más justa, teniendo en cuenta además que las comunidades autónomas son absolutamente esenciales e imprescindibles para la gestión de servicios públicos cruciales como la sanidad y la educación. Bueno, hay otros muchos temas que están colocados sobre la mesa, en la agenda política. Hay una reunión este lunes, Urkullu Sánchez, y se prevé que salga algún tema también de acercamiento de presos de ETA. ¿Os consta que el presidente quiere acceder a esta petición? En este asunto no tengo información. No he hablado de los presos de ETA con Pedro Sánchez y bueno, pues no puedo responderlo. Desconozco. Supongo que esto responderá al marco de relaciones del gobierno con el PNV y en esto no tengo información. Dijo en la entrevista del periódico El País que la política tiene que adaptarse a la nueva realidad. ¿Hasta qué punto debe adaptarse? Bueno, la política siempre se adapta a la realidad, eso no hace falta decirlo. De hecho, la política es un conjunto de procedimientos de adaptación a la realidad y se trata de hacer que la realidad sea lo más favorable posible a las mayorías sociales. Creo que es evidente que en España las cosas han cambiado. Nosotros llevamos diciendo los años que daban los números, nos dijeron que no y se ha demostrado que teníamos razón y que los números daban. Y hemos conseguido algo muy importante. Yo no sé si tú te acuerdas de una entrevista en el diario El País de Felipe González, en la que decía que el Partido Socialista jamás podría acordar con nosotros ni con fuerzas políticas catalanas. Y esa prohibición se estableció en un comité federal. Aquello sirvió para que mataran políticamente hablando a Pedro Sánchez, y cuando recuperó la Secretaría General fue precisamente por cuestionar eso, planteando Podemos como socio preferente, echar a Mariano Rajoy y plurinacionalidad. Estuvo un año, digamos, en los que se desdijo de aquello que le hizo ganar las primarias, pero por suerte le pudimos convencer de que era necesario hacer una moción de censura y que había números. Bueno, eso ha contribuido a cambiar la realidad en España, y muchos aquellos que nos dijeron que no se podía hacer lo que nosotros dijimos, pues ahora han tenido que tragarse sus palabras, y eso es una buena noticia y habla de una realidad política que ha cambiado. Se está hablando mucho de la voluntad de acercamiento entre el PSOE y Podemos. Incluso Albert Rivera ha atribuido algunas de vuestras reuniones a alguna suerte de agenda oculta para subir los impuestos. ¿Sigue esperando Unidos Podemos algún guiño del PSOE? Bueno, hemos empezado bien, creo que hay que seguir avanzando. Nosotros ya hemos dicho que si Pedro Sánchez y el Partido Socialista quiere, nosotros estamos dispuestos a ser su principal socio de gobierno, acordando, pactando una agenda de gobierno parlamentario, una agenda de gobierno legislativo. Por eso, después de la reunión que mantuvimos en Moncloa, le planteamos 20 medidas. Quizá no estemos de acuerdo en todas, pero sí en muchas. Creo que la cuestión de los permisos de maternidad iguales, remunerados al 100%, intransferibles, es algo que tenemos que aprobar pronto. Hay también medidas simbólicas. Hay que quitar las medallas a los torturadores y hay que facilitar que puedan ser juzgados y que las víctimas accedan a una tutela judicial efectiva, y para eso presentamos una proposición no de ley, y esperamos que el Partido Socialista esté dispuesto a sacar adelante esta legislatura con nosotros. Habrá una negociación crucial
en otoño, que serán los presupuestos, y esa será una negociación de gobierno, evidentemente. Porque el hecho de que no esté Podemos dentro del gobierno y que tampoco hayamos observado manos tendidas demasiado evidentes, por lo menos en el debate público, hacia Unidos Podemos, pero paralelamente se observa un gran sosiego en el debate político. No lo sé, da la impresión de que existe algún tipo de agenda paralela o algo que desconozcamos los ciudadanos. Lo iremos viendo. Yo creo que llevamos muy poquitas semanas. Nosotros dijimos desde el principio, un gobierno sostenido por 84 diputados es un gobierno muy débil. Por desgracia, el más débil de la Unión Europea y el más débil de la historia de España. De momento ha hecho cosas bien y además está dispuesto a ponerse de acuerdo con nosotros en cuestiones fundamentales. Pero cuando haya que negociar los presupuestos, veremos lo que significa tener 84 diputados y ahí veremos cómo actúa el Partido Socialista. A nosotros no nos corresponde volver a pedir entrar en el gobierno. Le corresponderá al Partido Socialista calcular sus fuerzas parlamentarias y evaluar qué escenario les conviene más. Nosotros estamos demostrando que independientemente de las decisiones del gobierno, nosotros trabajamos para la gente, con una agenda parlamentaria de medidas sociales, que es lo primero que hemos planteado, y consiguiendo cosas. Si Billy el Niño va a perder su medalla es porque lo hemos pedido nosotros. Si se van a conseguir los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles es porque lo hemos pedido nosotros. Vamos a ayudar a la relación con Cataluña, vamos a ayudar en todo lo posible y el gobierno tendrá que decidir, bueno, pues cuáles son los pasos a dar y nosotros evaluaremos en función de eso cuál es nuestro papel. Nuestra voluntad es trabajar juntos. Y yo creo que en España la alternativa a un gobierno de PP con Ciudadanos es un gobierno del Partido Socialista con nosotros, con acuerdos con vascos y catalanes. Creo que eso lo vamos a ver en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Después de 2019, el Partido Socialista y nosotros seguramente acabemos gobernando juntos en muchos sitios. Eso va a marcar también el estilo de gobernabilidad en España. Así que parece que esos son los marcos en la agenda. ¿Debe agotar la legislatura, Sánchez? Yo creo que sí, aunque lo fundamental no es tanto agotar la legislatura, sino agotarla para qué. Si vamos a estar 2 años haciendo política y sacando adelante leyes que mejoren la vida de la gente, pues claro que hay que agotar la legislatura. Lo fundamental no es tanto si estamos 24 meses o 20, sino qué somos capaces de hacer en esos meses. Eso es lo fundamental. Pues Pablo Iglesias, bueno, me he quedado con mucha curiosidad por un tuit que retuiteaste que ha abierto mucha polémica en torno a la legalización de la marihuana y no me voy a despedir sin preguntarte por este tema, porque he visto que de pronto ha abierto un debate. ¿Sois partidarios de la legalización de la marihuana? Absolutamente, lo hemos sido siempre y yo creo que lo que ha ocurrido en Canadá tiene que ser... Eso es lo que ha abierto el debate en realidad. Que un país como Canadá haya legalizado la marihuana para usos recreativos, creo que pone encima de la mesa algo que es obvio. A mí me parece una tomadura de pelo, Fernando, que tú y yo podamos ir ahora mismo a un supermercado y comprar ginebra, ron, tequila o vodka y sin embargo que la marihuana sea ilegal. Legalizarla representaría, para empezar, no tener que dedicar gastos policiales a la persecución del tráfico ilegal, que es lo que genera problemas, que es lo que genera delincuencia, es lo que genera explotación. Y por otra parte, imaginar lo que podría implicar la marihuana en términos de ingresos fiscales para el Estado. O sea, es que podríamos tener una de las mejores sanidades del mundo. España podría asumir que de una postura progresista, de una postura liberal, una postura sensata respecto a la marihuana, eso podría tener enormes beneficios para la sanidad pública y podría convertir a nuestro país en una referencia. Hay algunos que se escandalizaban con lo de exportar marihuana con denominación de origen. Mira, Fernando, a mí me avergüenza que España sea una referencia en la exportación de armamento, que sirve para asesinar gente. Que nuestro país fuera una referencia en exportar marihuana y que eso además revirtiera, digamos, no en el beneficio privado de 4 señores, sino en el beneficio de la sanidad y de los servicios públicos, pues me parecería que es algo de lo que estar orgulloso y basta ya de hipocresías. En nuestro país prácticamente la totalidad de los fumadores han probado el cannabis alguna vez, eso dicen algunos estudios, y los estudios médicos han hablado de los beneficios paliativos de la marihuana para, digamos, tratamientos terapéuticos, y creo que su uso recreativo no es más peligroso para la salud pública que el consumo de alcohol o que el consumo de tabaco. Y yo creo que nadie va a defender en este país que haya que prohibir el consumo de alcohol. Creo que Felipe González llegó a hacer una propuesta parecida, así que no está tan alejado del debate. En todo caso, si se llega a aprobar, haremos un programa que se llame Cervezas y Porros, que está en la agenda de este programa desde hace tiempo. Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Decía Javier Crae a Felipe González: cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Pero bueno, si es con marihuana, a lo mejor hasta con Felipe González se puede fumar la pipa de la paz. Un saludo, buenos días.
Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, es que ciertamente es verdad que lo había propuesto Felipe González, llegó a hablar de lo que supondría una propuesta de esa naturaleza, pero bueno, tiene gracia que Iglesias diga que fumaría la pipa de la paz con marihuana, hasta incluso con Felipe González. Bueno, el caso es que la reunión en la agenda, como sabéis, la agenda setting hoy va a estar colocada el foco en Cataluña, como dice Iglesias, pero hay otros asuntos que están sobre la mesa y que están pasando desapercibidos. Por ejemplo, siguen todavía produciéndose numerosas reivindicaciones como las que están relacionadas con la educación. Y concretamente en Madrid se está produciendo a esta hora un encierro de profesores en Entrevías para que el consejero de Educación cumpla con el acuerdo sectorial que firmó hace un año. Así que tenemos un grupo de docentes, gente relacionada con comisiones obreras que están encerrados a estas horas. Silvia Casado, muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Y que estáis encerrados dónde? Pues estamos encerrados desde el jueves en la escuela de marginación de Entrevías. Sí, ya llevamos aquí unos días. Lleváis unos días, creo que estáis ya agotados, me imagino, a estas horas. Os agradecemos mucho que nos atendáis. ¿Y cuál es exactamente la reivindicación? Porque hemos visto que había un acuerdo que la Comunidad de Madrid, que el consejero de Educación se había comprometido a cumplir. ¿Y en qué consiste? Efectivamente, o sea, el gobierno de Cifuentes firmó un acuerdo sectorial con los diferentes sindicatos, que somos los representantes del profesorado, y ahora Garrido lo debe cumplir. Nosotros exactamente lo que estamos pidiendo es el acuerdo, que se cumpla el acuerdo sectorial, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el aumento de profesores, ¿vale? Con el aumento de plantilla. Pedimos tres cosas: la negociación de las instrucciones de principio de curso, que es donde se reparte el cupo; el aumento de cupo, es decir, de plantilla. La consejería nos está diciendo que para el año que viene da 800 profesores, pero para nosotros 800 profesores es insuficiente. Lo que pedimos son 1.200. Hay un cupo total para el acuerdo, ¿vale? Pero hay que irlos dando por cursos. Para el curso que viene necesitamos 1.200 profesores para apoyos en infantil y primaria, para atención a la diversidad, es decir, todo lo que tiene que ver con los equipos de orientación, con los PTs, los AL, es decir, todo lo que tiene que ver con los alumnos con necesidades educativas específicas, y luego un aumento de plantilla para que volvamos a recuperar en secundaria las 18 horas, que son fundamentales. Ese es un derecho con el que se acabó en la época de los recortes, que ya en muchas comunidades se está recuperando, y que en Madrid también pedimos que se recupere. Y lo tercero que pedimos es un plan de empleo para 3 años, es decir, un plan de empleo en oposiciones, ¿vale? O sea, que no salgan muchas plazas unos años y otros años pocos, sino que se vaya aumentando con un plan de empleo regulado. Profesores que están encerrados, reivindicando que se ponga de alguna forma fin a esta gran precarización que se está sufriendo en la educación pública, en la educación de nuestros hijos, y por eso está teniendo una gran acogida en las redes sociales, creo que también en los vecinos. He visto que había vecinos que os estaban acercando hasta claveles por las ventanas. Sí, la verdad es que estamos teniendo muchísimo apoyo. Mira, ahora que son las 9 de la mañana y ya han venido varios profesores con las camisetas de la Marea Verde a decirnos, algunos nos han traído churros que necesitamos, y bueno, pues mucho apoyo, porque en realidad, Fernando, nuestro mensaje es muy sencillo. O sea, lo que estamos diciendo a la Consejería de Educación y al Gobierno del Partido Popular de Madrid es que si la economía ya ha salido de la crisis, queremos que la educación pública también salga de la crisis. Y el mensaje que lanzamos es este: o sea, se ha acabado ya la época de los recortes en la educación pública. O sea, esto se ha acabado. Vamos a ver, es una línea política del Partido Popular. O sea, desde que llevan gobernando en la Comunidad de Madrid, que son muchos años, se ha dotado evidentemente de muchísimos más recursos a la concertada que a la pública. Y esto tiene que parar.
Tiene que parar porque las familias tenemos derecho a llevar a nuestros hijos a la pública, y no solo eso, es que son las condiciones de trabajo de miles de profesores y profesoras, y el derecho a la educación. Pues Silvia Casado, os agradecemos muchísimo esta reivindicación con este encierro tan simbólico para exigir docentes, colegios sin obras, derecho a la educación de todos los niños y niñas en este momento en la Comunidad de Madrid, pero es una reclamación nacional que se da en muchos otros lugares. Silvia Casado, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando, y felicidades por el programa tan maravilloso que tenéis. Un abrazo muy grande de parte de todas las compañeras. Un beso. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Fernández Bermejo. Encabezo una iniciativa popular a través de Change.org en la cual reivindico la equiparación salarial de los docentes de toda España en la función pública. Hasta ahora hemos recogido 121.000 firmas. Estuvimos un compañero y yo en el Congreso de los Diputados el 8 de mayo. Hablamos con algunos representantes políticos de los distintos grupos parlamentarios. Claro, porque parece que la política de pronto ha entrado en un espacio de letargo, de anestesia, donde los problemas han desaparecido. Vuelvan a sus casas, circulen, y no es así. Los problemas siguen enquistados. La batalla por la sanidad, por la educación, sigue a día de hoy en los mismos términos que hace solamente unos meses. Y no hay que olvidarlo, no conviene no olvidarlo. Así que por eso nos interesa mucho estas reivindicaciones que se están dando desde otros muchos lugares. 627-002-002, el WhatsApp del programa 627-002-002. Y tenemos además otras materias que tratar. Hoy es lunes. Los lunes hablamos de ciencia y lo hacemos siempre, porque uno de los compromisos que adquirimos con Ainhoa Goñi fue: la ciencia tiene que tener siempre su lugar en la agenda, independientemente de los acontecimientos que se estén dando a nuestro alrededor. Por eso son los minutos de la agenda científica. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Pues que en efecto hoy es lunes y los lunes hablamos con Ainhoa Goñi, que además hoy ha decidido traernos 2 asuntos relacionados con el cáncer. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues no mejor que tú, que siempre estás sonriendo a pesar de todo, lo cual nos agrada y nos alegra las mañanas. Ainhoa Goñi, ¿y por qué has elegido 2 temas relacionados con el cáncer? Pues porque traen muy buenas noticias. Hay que recordar además que evidentemente muchos de los oyentes habrán vivido estos temas. La segunda palabra que más duele o que más preocupa para un paciente o un familiar de cáncer es que le digan que hay una metástasis. Es la segunda palabra clave. Probablemente antes de el tratamiento es complicado, no hay un tratamiento. Pues hay que recordar que estos 2 casos que voy a contar son ejemplos de que el cáncer cada vez más se cura, que la investigación sigue trabajando a diario, que no para, que hay mucha gente especializada en un montón de tipos de cáncer trabajando en ello. Y la siguiente, que es la de la que hablamos muchísimas veces, que la prevención es fundamental. La prevención hace que si en una revisión hay cualquier cosa extraña, se pueda ver cuanto antes y se hable de un tratamiento en los primeros estadios de una enfermedad que facilita muchísimo las cosas. Sí, y hay algunas noticias que son muy esperanzadoras porque la investigación científica en torno a la lucha contra el cáncer evoluciona a una velocidad absolutamente formidable. Y hay el primer asunto, un compuesto del cardo que se está utilizando para luchar contra esto, y hay otras plantas también.
Sí, la verdad es que llamó mucho además la atención a la resistencia normal, porque es verdad que hablábamos del cardo mariano, que es una planta que conocemos, ya sabes, además pincha, nos recordamos todos, nos lo hemos encontrado todos andando por el campo. Tiene un compuesto muy interesante que se llama silivinina, que lleva estudiándose muchos, la verdad es que pues más de una década, por distintos temas, por ejemplo, para limpiar el hígado. Y hace una cosa muy peculiar. A ver, las células tumorales activan un gen concreto que favorece el crecimiento del cáncer en el cerebro, por ejemplo, cuando hay metástasis, y crean una barrera, además, que es capaz de protegerlo, de que el cuerpo actúe y pueda defenderse. Bien, pues se ha descubierto que esta silivilina del cardo es capaz de llegar allí, a esa zona, y hacer que esto no ocurra. Es decir, quita las barreras, quita la protección que se pone el cáncer y hace que esto no funcione. De todas maneras, sé que ha llamado mucho la atención que venga del cardo, bueno, pues porque siempre dice, hay cosas naturales y tal. Bueno, la ciencia, sabes tú, que mira muchas veces a la naturaleza, igual que la morfina viene de la amapola del opio, o uno de los medicamentos más conocidos en temas también de cáncer es el paclitaxel, que viene de la corteza de un árbol, igual que la aspirina viene de otro. O sea, la ciencia coge muchos compuestos que el cuerpo no es capaz de digerir de forma natural, como hemos hablado en otros muchos casos, pero se mete la parte del laboratorio y consigue sintetizar lo que sea, ¿no? Para hacer que el cuerpo del paciente reactive y lo pueda utilizar. Y la verdad es que en este caso del cardo ha habido resultados muy llamativos, porque había 18 pacientes desahuciados en ese momento con cáncer cerebral y de pulmón, una combinación que la química con la quimioterapia no se curaba, y en estos casos además la supervivencia es muy cortita, es de 15 meses. Bueno, pues han conseguido que se cuadruplique esa tasa de supervivencia media, y que además 3 pacientes tengan el cáncer en el cerebro casi imperceptible. Son resultados muy buenos, porque además entre un 10 y un 30% de los pacientes desarrolla metástasis cerebral. Entonces, el tratamiento es muy interesante y abre muchísimas vías. Es un trabajo además made in Spain, es del CEMIO, que promete además muchos resultados. Están ahora a ver si consiguen más financiación para seguir investigando en estos temas. Sí, porque ha funcionado con pacientes sobre los que no se tenía mucha esperanza, ¿no? No, esa es una de las cosas peculiares, y que muchas veces es lo que da la esperanza. Si prueban tratamientos pues experimentales en un paciente en el que el tratamiento habitual no funcionaba, y en este caso es verdad que los tratamientos no funcionaban. El de pulmón es un cáncer complicado, que además es uno de los más típicos en crear metástasis cerebral. Cuando ya hablamos de metástasis, lo que hablábamos, la cosa se complica, y la verdad es que los resultados han sido muy positivos. Quieren seguir además trabajando en esto, y puede ser además que sirva para otros tipos de cáncer, o cuando hablamos de temas como este en el que puedes ampliar la supervivencia, pues cada día es una suerte, ¿no? Así que cuadruplicarlo son resultados muy, muy buenos, evidentemente. Y luego está otro de los grandes cáncer que afecta a la sociedad, el cáncer de mama, sí. También a mujeres especialmente, pero también a hombres. Y también hay algunas noticias que son esperanzadoras, ¿no? Sí, en este caso la propia defensa del organismo es la que les ha dado la clave a estos investigadores. Además, una de ellas, de los firmantes, que se ha publicado en la revista Nature, es Alena Gross, que ahora mismo está ya en el Instituto de Oncología Vall d'Hebron, ya trabajando además en estas líneas. Y te cuento, llegó una mujer, 49 años, en Estados Unidos, con un cáncer bastante complicado, con una metástasis. Se había ya convertido en una metástasis, y realmente, planteaban una situación muy complicada en la que no parecía que fuese a funcionar nada. Porque además el tratamiento es eso. En el momento en que el tratamiento no funciona, lo que decimos, hay veces que hay que ir un poco más allá, y probaron esto. Cogieron las células de la paciente, que son las responsables de la respuesta inmunitaria del organismo ante este tipo de cosas, y las reactivaron. Sabía que, como si se hubiese quedado dormida, pues hicieron que se reactivasen las células T, esas defensoras del organismo frente al cáncer,
y no solo, bueno, es que consiguieron que el cáncer desapareciese totalmente, eliminaron todas las lesiones que había provocado el cáncer, incluso la metástasis en el hígado. O sea que, bueno, imagínate, esta persona además ya ha pasado el tiempo, ya sabes que se tarda un poquito en publicar o mucho en publicar. Bueno, pues esta persona lleva ya 2 años sin cáncer, totalmente limpia, y lo que hablábamos, un tratamiento nuevo que se plantea en una situación extrema y que muchas veces es cuando bueno, en situaciones extremas es cuando hay que activar las neuronas y se hacen experimentos, digamos así, con tan buenísimos resultados, ¿no? Como las células C, es verdad que ya sabes tú que hemos hablado de ellas en otras ocasiones porque se han hecho distintas cosas, pero bueno, esta es muy interesante porque se activan las del propio paciente y han hecho que la respuesta sea fantástica. ¿Y pueden funcionar en otros tipos de cáncer? Sí, eso es lo realmente importante en este caso, además del caso en concreto de esta paciente, ¿no? Que es que lo que van a trabajar ahora es que funcione en el resto, porque creen que esa es una de las cosas que se podría conseguir, que funcione en otros tipos de cáncer o en estos cánceres en cualquier paciente, cogiendo sus propias células T y haciendo que empiecen a trabajar, digamos, a marchas forzadas para defender al organismo frente a ese invasor, ¿no? Que es el cáncer. Sí que sí, es una muy buena noticia porque puede hacer que el paciente, con un poco de ayuda, entre comillas, se cure a sí mismo, ¿no? Y eso es fantástico, la verdad. Pues mira, hoy, bueno, esto lo único que nos hace es reafirmarnos en la reivindicación de mejoras en la financiación para la investigación científica, para la ciencia, la sanidad, porque estamos observando noticias que nos dan tantas esperanzas. Hoy dice Mercedes, oyente de este programa, que su hija expone su TFM en el CIC de Salamanca, en el Centro de Investigación del Cáncer. Así que muchísima suerte, Mercedes, para tu hija. Muchas felicidades. Necesitamos buenos científicos poderosos, superhéroes a nuestro alrededor investigando sobre las enfermedades. Ainhoa Goñi, gracias. Oye, de nada. Y yo encantada de traerte buenas noticias cuando sea. ¿Cuándo vas a pasarte a vernos por el estudio? Pues el día que te atrevas a hacer un experimento que te planteé sutilmente un día y no te atreviste a llevarlo a cabo. A ver, ¿cuál era? La semana pasada hablaste con María de tema de insectos y de alimentación. Va por ahí el tema. ¿Y de mosquitos? A ver, espérate, que a María... Oye, es verdad, tenemos que hablar de mosquitos. Acaba de publicar, claro que es una nota aquí en el chat y tenemos que certificar esto, pero acaba de publicar un oyente que le picó un mosquito y lo han mandado al hospital con fiebres y todo, un mosquito aquí en España. Sí, puede ser. Que eso... Pero mira, bueno... Te vas a convertir en la doctora Goñi. Ahora tú fíjate que María.es le han picado 2 mosquitillos y lleva con un ataque de psicosis increíble. Tengo 4 en el derecho, 3 en el brazo derecho, 3 en el izquierdo y luego por las rodillas tengo, me han salido bultos. O sea, que eres de las personas a las que sí que pican los mosquitos. Sí. Bueno, en fin. Sí, o sea, eres estupenda para ir de viaje contigo, porque yo me pego a ti, soy la típica a la que no le pica nunca nada, entonces... No, todos me los llevo yo, o sea, soy como una mosquitera para los demás. Eres la acompañante perfecta, que te vendes mal, la acompañante perfecta para países para países con muchos mosquitos, fantástico. Pues sí, hablamos el día que queráis, porque es verdad que hay mosquitos de todo tipo, hay algunos que hacen esa especie de reacción alérgica y tal, pero bueno, a lo mejor los preocupantes no son los que más marca dejan, la verdad. Mira, me dice Pollo Frito, totalmente cierto fue, acabé con pinchazos de Urbasón y antibióticos, o sea que le provocó una reacción alérgica bien divertida. Pues vaya, bueno, nos alegra saber que está bien Pollo Frito y en todo caso... Además, estando en el hospital estará bien cuidado, que hay expertos estupendos en estos temas. Claro, pero bueno, ya nos dirás qué antimosquitos hay que utilizar y todo eso, porque ahora vienen fechas en las que vamos a tener que convivir con ellos durante unas semanitas. Me ha llamado la atención estos días, fíjate una cosa, que es que se ha empezado a vender, lleva ya un par de años o 3, temas típicos, o sea, productos típicos que antes comprábamos para países, por ejemplo,
de los países tropicales, con otro tipo de mosquitos, digamos, más insistentes, y ahora se están vendiendo aquí de forma bastante habitual. Pero bueno, es normal porque también, ya sabes tú que ahora tenemos unos mosquitos distintos en la zona de, por ejemplo, en el Levante, que son típicos del trópico. Hablamos de los mosquitos del Aedes, ¿te acuerdas? El Aegypti. Estos típicos, aunque no transmitan aquí la enfermedad de momento, pero sí que además son típicos de otras zonas y se suelen utilizar, por ejemplo, para quitarlos, digamos, el relec. Pero sí, podríamos hablar de otras muchísimas formas de evitar las picaduras y de los tratamientos, si te pican. Bueno, si es algo tan grave como eso, hospital y Urbasón, pero además, en fin, directamente. Pero bueno, sí que hay lo que no funciona remedios seguro, te lo digo yo, son las pulseritas ni las aplicaciones para el móvil que emiten infrasonidos que afectan a los mosquitos. Todo eso, o sea... Infrasonidos te voy a dar a ti. Bueno, ultrasonidos o, ¿cómo se llama? O en una frecuencia especial que evita a los mosquitos cerca y todo esto. Sí, no te burles. No te burles, haz pedagogía, no es buena... Es más divertido porque además a los oyentes ya no se les olvida lo de los ultrasonidos. Ya, sí, pero no puedes hacer, vamos a ver, no puedes basar tu fortaleza en mi debilidad, en mi ridículo. Tú piensas que yo tengo el control del volumen. Déjame pensarlo. Sí que puedo, pero tú es verdad que me puedes bajar el volumen, pero por poder puedo. Bueno, no, sí, podemos hablar porque es verdad que hay 100.000 remedios, de supuestos remedios, y al final uno nunca sabe lo que hacer. Y en situaciones desesperadas, lo que hablamos de muchas cosas, uno ya hace todo lo que se le ocurre, y algunos de ellos además son contraproducentes. O sea que sí, podemos hablarlo porque además la temporada viene interesante de mosquitos. Sí. Bueno, Ainhoa Goñi, que te echamos de menos, que a ver si nos vemos. De verdad, a ver si me sacas a dar un paseíto por Malasaña, que ahora que ha llegado el buen tiempo y no hay quien esté en casa, que aquí hace 50 grados... Pues ayer arreglé el aire acondicionado, no estarías súper orgullosa de mí. Ayer arreglé con oye, ¿te lo puedes creer? Con un tutorial de YouTube, el aire acondicionado. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas fotográficas que las envié a Twitter y todo. Pero es que te voy a decir una cosa, es que más allá de que mis habilidades que han quedado evidenciadas, por supuesto, por esta capacidad que tengo para reparar el aire acondicionado, por supuesto, pero más allá de eso, lo que me fascina absolutamente es cómo fluyen ahora los conocimientos de los oficios, no sé qué, que están en YouTube y de pronto, siguiendo un tutorial, te arreglas un aparato de aire acondicionado, que es la cosa como más... Oye, que lo desmonté de la pared, saqué los tubos de desagüe, revisé las bandejas, limpié todo... Es increíble. Mary, miradme con admiración, decid algo. Yo te digo una cosa, te entiendo, porque además es un conocimiento nuevo para ti, me siento muy orgullosa de ti. Gracias. Por fin hemos hecho a alguien de ti. Claro. Por fin, ya nos ha costado. Y también digo, es que es verdad, yo tengo un amigo que siempre dice, eso no lo sé hacer, pero dame 5 minutos que mire en YouTube. Y es verdad, porque al final acaba arreglando todas las cosas con un poco de conocimiento. Es verdad que sí que suele hacer estas cosas, pero mira, 3 detalles concretos de la marca que sea del aparato y lo soluciona. O sea, que me siento muy orgullosa, Fernando, di que sí. No, que te lo tomas a risa, pero... La risa es por la alegría. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un científico de Nueva York puede estar en contacto con un científico de Nueva Delhi a tiempo real, compartiendo conocimientos. Y esto que se ve en cosas tan prácticas y tan básicas como, por ejemplo, poder reparar un aparato de aire acondicionado, porque alguien de Perú puso un tutorial. Esto, fíjate cómo estamos ante una revolución de compartir los conocimientos que nos está provocando una evolución en el conocimiento pero vamos a una velocidad increíble, ¿no? Y lo digo, está en lo más anecdótico, que es arreglar un aparato o cambiar la batería del coche, como 80.000 disciplinas que se están compartiendo a tiempo real, ¿no? Yo creo que más allá de la anécdota es importante, es interesante. Y que se hacen operaciones y médicos españoles han atendido operaciones en todas las partes del mundo a través de Internet, compartiendo los conocimientos y haciendo que un experto de otro país pruebe una técnica muy novedosa, al menos en ese país, gracias al directo en estos casos. Y sí, es único, y este tipo de avances además tratados con cuidado, evidentemente, pero muchas cosas de estas salvan vidas y es fundamental, ¿no? Sí, es así. Ainhoa Goñi, cuídate mucho, pero estarías orgullosa, te lo digo. Ya veremos, ya. Adiós, cuídate. Adiós. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did.
Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues sabéis que con esta sintonía se distingue la agenda de la cafetera, aquellas otras noticias que merecen espacio en nuestra agenda que va recopilando María a lo largo del programa. Sí, empezamos la agenda con una noticia que dio bastante que hablar. En este caso tenía que ver con el impuesto al sol y lo retomaba el Salto Diario para explicar en una de sus informaciones lo que denominaba un legado nefasto en renovables. Decían que el más que probable final del impuesto al sol es el epílogo a 7 años de políticas en materia de renovables que a ojos de los grupos ecologistas han supuesto una marcha atrás sin precedentes. Las negociaciones entre los 28 Estados miembros fueron arduas, dicen. Año y medio de idas y venidas, de opiniones cruzadas e intereses encontrados para dar con una posición común en materia de política energética. De cara a 2030, al menos el 32% de la energía que se consuma en Europa habrá de proceder de fuentes renovables. La batería de medidas, conocidas como el paquete de invierno y que entrarán en vigor en 2021, dejó también un jugoso titular para los medios españoles. Como ya dijimos aquí, Europa prohíbe el impuesto al sol. Sin embargo, dicen que es verdad que en realidad y a efectos prácticos nada de lo aprobado en el paquete de invierno es de obligado cumplimiento para los Estados miembros, al menos de manera inmediata. Los Estados han de ratificar el acuerdo y en ese momento incorporar a su propia legislación los preceptos e indicaciones del paquete. Será ahí cuando se ponga fin al impuesto al sol. Eso sí, decían, si el gobierno actual quisiera poner fin a dicho impuesto, podría hacerlo de la misma manera que entró en vigor, mediante un real decreto. Son las 9:30, así que si queréis hacemos una mínima pausa para que desconecten las emisoras. Y otro tema que ha dado bastante que hablar en los últimos días ha sido la información de que el exministro ya catalán otorgó a Carmen Martínez Bordigo el ducado de Franco el día de la moción de censura. El diario.es contaba que el anterior Ministerio de Justicia dejó firmado in extremis la continuidad del ducado que asociaciones y partidos piden que se retire por vulnerar la ley de memoria histórica. Rafael Català ha dejado atada la sucesión que aún estaba en proceso administrativo y la competencia para anularlo es del rey Felipe VI, dicen. Aquí en el Partido Socialista e Izquierda Unida ya pidieron su cancelación. Y nos tenemos que ir a un barrio de Madrid, a Vallecas, porque ha sido noticia también a nivel nacional, porque Vallecas ha votado mayoritariamente a favor de una república. Según los datos ofrecidos por Vallecas Decide, la plataforma organizadora de este referéndum, 7.270 personas han votado en la consulta sobre monarquía o república, de las cuales 6.490 dijeron sí a la república. Los portavoces de la plataforma explicaron que han tomado esta iniciativa de sacar las urnas a la calle porque el CIS lleva 3 años sin preguntar por la monarquía, así como también por la entrada en prisión del cuñado del rey Iñaki Urdangarín, condenado por corrupción. Vallecas Decide tampoco descarta extender esta iniciativa a otros puntos de Madrid y de España, porque dicen es un movimiento dinámico que va cogiendo fuerza en otros puntos como Cádiz y Navarra. Nos han robado 2 referendos, cuando se hizo la ley de partidos y con la proclamación de Felipe VI hace 4 años. Así lo decían y ya veremos qué trascendencia tiene este referéndum. Luego nos vamos hasta el caso de Cifuentes, porque, como sabéis, Raquel Ejerica y Ignacio Escolar han sido imputados por descubrimiento de secretos tras destapar el caso Cifuentes. El juez les cita el próximo 28 de junio como querellados para entregarles el escrito presentado por la expresidenta de Madrid contra ellos. Este martes 26 de junio, Cristina
Cristina Cifuentes tiene que comparecer en calidad de investigada en los juzgados y la Federación Internacional de Periodistas ha condenado ya la querella contra Raquel Ejerique e Ignacio Escolar. Decir la verdad nunca es un delito, afirmaron desde la mayor confederación de asociaciones de periodistas del mundo. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información también se pronunció y denunció lo que han denominado como una querella torticera presentada por Cristina Cifuentes. Y terminamos esta agenda con algo que ha dado mucho que hablar este fin de semana y fueron las masivas manifestaciones en distintos puntos del país para protestar por la libertad condicional de los miembros de la manada. Basta ya con la justicia patriarcal y no es abuso, es violación, fueron algunos de los lemas que se corearon. En el caso de Madrid, la manifestación terminó en una sentada frente al Congreso de los Diputados e incluso ha terminado en un pequeño grupo de mujeres acampadas desde entonces en la Puerta del Sol, que decían que no se irán hasta que no se sientan seguras. Hola cafetera, solo para deciros que hay muchos italianos que estamos en contra de lo que ha hecho Salvini y bueno, que sabíamos que iba a hacer algo muy electoralista, como por ejemplo cerrar los puertos, y que tenemos miedo a lo que puede hacer en los próximos días y las próximas semanas. Y por supuesto es un fracaso para Italia, pero es un fracaso para la Unión Europea entera, porque la Unión Europea no tiene por qué dar más dinero a Italia o a Grecia o a Turquía o a Libia para parar lo que no se puede parar. Es que se trata solo de voluntad política, así que esperamos que los políticos europeos sean valientes y que encuentren una manera digna de hacer llegar a estas personas y gestionar una crisis humanitaria que es la más grande de la Segunda Guerra Mundial, y no queremos ver nuestro Mediterráneo volverse en un cementerio. Un abrazo. Pues mira, te lo agradezco, Jennifer, porque es verdad que además aquí en el programa, antes de estas vacaciones de esta semana, habíamos hecho algún comentario sobre Italia como comportamiento colectivo, como indecencia colectiva frente a la inmigración, y no es Italia la culpable. Concretamente tiene nombre, es el ministro del Interior, pero no solamente, también una clase política que está mirando de forma absolutamente indigna el fenómeno de la inmigración. Pero te agradezco mucho el matiz, porque tienes además mucha razón. Hay mucha gente desde dentro de Italia que observa con gran preocupación lo que está ocurriendo. Hola, buenos días, María y Fernando. Y el tema de la inmigración creo que es lo suficientemente complejo como para no reducirlo a un asunto de racismo, xenofobia, solidaridad o incluso humanidad. Se trata más de un tema de justicia con mayúsculas, que debería ser tratado con más seriedad por todos. Y ahora, respecto de justicia, os quiero recomendar un libro para estas vacaciones. Es un libro que además se llama Justicia, de que creo que es uno de los grandes pensadores contemporáneos, que es el profesor Michael Sandel. Un saludo de un emigrante español o expatriado, que al final viene a ser un emigrante privilegiado. Hasta luego. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not. Pues sí, es un asunto de justicia. Bueno, este es el tiempo en el que cerramos el capítulo informativo y abrimos la página de la sobremesa cafetera, que apartamos de la mesa las tazas y las portadas de los periódicos y nos quedamos charlando. Es verdad, te agradecemos mucho la recomendación del libro, que por cierto, tenemos pendiente la recomendación de la película de esta semana para el Videoforum, porque están recomendando aquí algunas. Están recomendando Agua, que es una película, la verdad es bonita, por lo que estaba viendo de Film Affinity. Podría ser una buena recomendación, pero bueno, podemos poner una encuesta, que tenemos todavía un poquito de margen. A mí me recomendaron, la traducción sería Madre, es una película en la que aparece Javier Bardem, pero me dijeron, no busques mucho sobre esa película porque te tiene que sorprender. Madre. Sí. Pues mira, podemos someterlo a votación. Dice SCT, muy buena Agua, Fer, de verdad, hazme caso. Podía ser alguna. Y bueno, esta semana
me vais a dejar que os haga una recomendación, porque ya os lo conté la semana pasada, me cogí unos días de vacaciones, una semana. Ahora tengo un montón de pruebas por medio y entonces pues cuando tengo etapa de pruebas médicas intento despejarme y estar tranquilo. Entonces decidí marcharme unos días de vacaciones y entonces he encontrado un plan que quiero trasladar a la audiencia. Hay una cuestión que quiero contaros. Porque, fijaos, es una experiencia que he tenido en estos días. Tuve la oportunidad de viajar en un pequeño barco en el sur de Francia. Esto es un concepto que yo desconocía completamente, el del turismo fluvial, que consiste básicamente en alojarte en una casa flotante y sin destino, tiras río arriba, y yo estuve concretamente por la zona de Cognac. Y os lo recomiendo. Si no tenéis todavía las vacaciones planificadas, os recomiendo que echéis un vistazo a esto. Yo lo hice a través de una empresa que se llama Le Boat, que alquila los barquitos, y tenéis además de todo tipo de precios, porque hay barquitos pequeños, si vas a viajar en pareja de 400 euros una semana, hasta barcos más grandes, hasta de 2.000 euros, que si tiene varios camarotes o es más amplio. Pero me llamó muchísimo la atención porque depositan una responsabilidad, una confianza en ti increíble, porque no necesitas ningún título ni nada. Te dan 30 minutos de instrucción y no me mires así, Mary. ¿Y no hubo momentos de decir, uy, a ver cómo arreglo este estropicio que he hecho? Nada. Algún momento en el que aceleras un poquito, claro, los barcos hay algunos que era un barco grande, era casi de 14 metros de barco, era una cosa increíblemente... pues no, tienes algunos instrumentos y le vas dando, está muy reforzado por un montón de gomas alrededor y tiene muchas cosas. Pero no soy capaz de describir las vivencias de estos días. No soy capaz de describir porque, sinceramente, honestamente, pensaba que ya no existían este tipo de viajes. Pensaba que ya no existían este tipo de escenarios, este tipo de vivencias. La experiencia de estar... Porque claro, tú vas parando donde quieres. Puedes parar en puertos más o menos seguros que tienes indicados en una carta de navegación. Todo esto sin tener ningún conocimiento previo. O puedes... además tienes que atravesar un montón de esclusas, porque claro, los ríos no tienen el mismo nivel, muchos de ellos, entonces lo que han hecho... hay muchos ríos navegables en Francia. Y todo esto absolutamente acondicionado. Unos lugares... unos escenarios... Yo, bueno, si encuentro alguna foto os la tuiteo para que veáis de lo que estamos hablando, porque unos lugares tan absolutamente maravillosos, y eso de estar navegando ya a última hora de la tarde, atardeciendo, con el sol cayendo, entre árboles, sin escuchar nada más que el ruido del agua, de los pájaros, y poder amarrar el barco a 2 árboles. Eso sí, me llevé una mosquitera de Decathlon, que ya podíais hacer los agujeros un poco más finitos, porque yo no digo nada, pero por los agujeros de las mosquiteras de Decathlon se cuelan los mosquitos. De esto puedo aportar pruebas gráficas. Pero es que son mosquiteras. Son mosquiteras, claro, para los mosquitos no, y para mosquitos grandes sí que los evitan, pero para mosquitos pequeños no. Bueno, la posibilidad de ir sí, es un poco Apocalipsis Now. Tú vas ahí con el barquito en marcha y viendo lugares, parándote, por ejemplo, en Cognac. Cognac, que tiene algunas de estas destilerías de Cognac donde puedes amenizar el viaje, pero además tienes un montón de visitas turísticas. Bueno, los escenarios son absolutamente formidables. Así que si no tenéis todavía reflexionadas las vacaciones y queréis darle una oportunidad, echarle un vistazo a esto. Yo os digo, lo conocí a través de Internet, en la página Le Boat, y fue francamente una experiencia inmejorable. Así que he decidido a partir de este momento fundar una nueva sección que se llama Los Últimos Exploradores, y que consisten en viajes de esos lugares que pensaba que ya no existían, imágenes que pensaba que ya era imposible recibir, y experiencias que parecían propias o de otros tiempos o de otros recursos o de otros lugares, ¿no? Pero ver tan cerca posibilidades como esta me parece absolutamente maravilloso. Y he estado 5 días en eso, 5 días así río arriba, y muy bonito. Qué guay. Muy bonito, muy chuli. Así que nada. Pero bueno, ahora ya llegan las vacaciones de verano y luego ya puedes elegir también marcharte a Benidorm y poner la toalla en medio del personal, pero no es comparable. Diciendo, de los últimos lugares que yo pensaba que no existían ya estas cosas y están tan cerquita a nuestro... Yo todavía no sé qué haré. Podemos hacer una sección de propuestas de viaje. ¿Propuestas de viaje para este verano? Pues sí.
propuestas cafeteras. Porque además muchos de vosotros nos consta que hacéis muchos viajes y que sabéis mucho de estas cosas. Pero además, mira, que hay muchas opciones, porque a mí lo que me ha fascinado de esta experiencia es que por 400 euros una semana, más la que te cueste de gasolina, que serán 100 euros a lo mejor, por 400, 500 euros en una semana. Estamos hablando, no hay hoteles a ese precio. Y estás viviendo en un barquito y unas experiencias absolutamente maravillosas. Así que hay todo tipo de precios. Luego puedes tirar para arriba dependiendo del tamaño del barco y dependiendo de las experiencias y lo que hagas alrededor, ¿no? Pero esto consistía básicamente en 2 bicicletas montadas sobre un barco y pasear en bicicleta, pararte por los pueblos y recorrerlos. Y bueno, maravilloso. Pues podíamos hacer una sección de propuestas. Porque es verdad, quedan propuestas todavía. Por ejemplo, a mí hay una propuesta aquí en España que me parece muy interesante, que es ir a ver, las médulas en León, que es un paraje absolutamente maravilloso. O ir a ver los osos en Asturias. Yo estuve mirando... O el lince en... distintas zonas de Francia y la verdad que igual no me parece mala idea estar a lo mejor 10 días, ¿no? Viajando un poco en general por Francia, no solamente París. Cuando fuimos al sur de Francia, a Cambó, que vimos algunas de las casas, esto fue absolutamente maravilloso. Mira, dice Ada, ¿lo del barco es recomendable si vas con niños, Berlín? No, es extraordinariamente recomendable si vas con niños, extraordinariamente. Para ellos depende de las edades, supongo, pero si son a partir de 6, 7 años... es absolutamente recomendable. Dependiendo de los ríos, hay ríos en los que te puedes bañar. Yo he estado en el río Charente, que te puedes bañar, aunque estos días estaba desbordado. Por eso pensaba que se iba a anular. Ha sido todo como muy a última hora, porque pensaba que por el desborde del río ha estado cerrado unos días. Pero sí que se puede. Y de hecho van muchas familias con niños, también van grupos... porque los barcos hay barcos muy grandes que acogen a 6, 8, 10 personas. Hay otros más pequeñitos, pero sí lo podéis hacer. Así que mira, hablan aquí, dice, buscadora de estrellas Beniza a las Landas, que también está por el sur de Francia. Dice, hay playas kilométricas. Ah, pues mira, yo no conozco esa, sí. Pero bueno, aquí también, en fin. No sé, a ver qué se os ocurre. Propuestas alternativas para las vacaciones. De todas formas, insisto, yo he decidido ya que me voy a dedicar a eso. Al turismo de viajes, a la información, al periodismo de viaje. Bueno, el maestrazgo mientras no se convierta en un estrés, ¿no? De tengo que ir a tal sitio, tengo que ir a tal, porque al final también te gusta viajar por disfrute. Claro, mira, el maestrazgo que pues dice, el maestrazgo está bastante bien para verano. Está porque, muy bien. O sea, yo qué sé, que no es calorazo. Y la zona es muy bonita, te puedes bañar en piscinas naturales, que eso es una pasada. El agua está fría, pero viene muy bien para la circulación. No, hombre, como que va a estar frío. Tienes las pozas... En el Parrisal, en Beceite, está fría. Pero que va a estar fría, en agosto, con el calor que hace. No. Tienes pero no es lo mismo, o sea, es pues el embalse de Santolea está a la temperatura adecuada, a la temperatura correcta. Dice Nacho Escursel, barbacoa cafetera al maestrazgo. No creo que se pueda hacer barbacoa. ¿Pero qué pasa? No sé. El agua está helada, Fer, dice Enfermero Salesa. Claro. De verdad, sois muy blanditos. Os veo muy bueno, poco... habría que verte a ti. Será posible. Perdona, yo crucé el puente natural del río... que es verdad, en Castellote, luego digo, las inconsciencias que hacemos cuando somos chavales. En Castellote está, y además debe estar cerca de tu zona, Enfermero Salesa, porque está por ahí por los barrancos, y hay un paraje que se llama el Puente Natural, y entonces el río entra en la montaña y sale disparado por el otro lado. Y entonces, cuando éramos chavales, lo atravesamos nadando, que luego todo eso tiene un montón de corrientes submarinas. Ahora lo pienso y digo que es una inconsciencia absoluta, porque claro, eso te arrastra una corriente, no sabes la fuerza que lleva porque sale por diferentes sitios, pero hicimos ahí, sí, muy bonito. Mira, dice Scursel, yo estuve en Kirkcaldy, en Escocia, brutal, bien, al norte, en los fiordos, precioso. Galicia también es un paraíso, pero tenéis que apuntar destinos concretos, tenéis que aproximar lugares concretos que puedan ser... Ah, mira, dice Irene, hace años que intercambiamos casas. Hemos estado en Roma, París, Londres, Madrid y Granada. Es una experiencia estupenda. De esto podíamos hablar. Pero no sé si lo haráis a través de algún servicio o vosotros mismos. Yo creo que hay servicios que te gestionan esto, ¿no?
el tema de intercambios. Escocia, yo estuve en Escocia una vez. ¿Te he contado esto? Yo también. Yo estuve en Edimburgo justo en los meses previos al referéndum. De hecho, vi manifestaciones y todo. Que tenían alguna bandera referida a la independencia de Cataluña. ¿Viste lo que llevan puestos los de Edimburgo? Sí. ¿Las faldas? Sí, de hecho yo las llevaban. O sea, era... ¿El mito es real? Hombre, no me asomé. He de decir que no me asomé. Pues te voy a decir una cosa. Que yo estuve en Edimburgo hace ya algunos años, con una novia que tenía, y fuimos allí de ruta por las Highlands. Es uno de los sitios más espectaculares que yo recuerdo. Y de hecho me quedé, porque lo hicimos, nos incorporamos a un grupo de estudiantes y entonces nos subieron en un autobús y entonces íbamos en un autobús que luego el conductor del autobús era un cachondo. Porque, claro, ibas a los lugares donde se había rodado, pues no lo sé, Braveheart y esta, no sé si concretamente esa o esa la voy a liar y esa es irlandesa en lugar de escocesa, no me acuerdo. Pero... el caso es que era brutal, porque ibas con el autobús y entonces de pronto el tipo ponía música y imagínate, ¿no? Tú ibas en el autobús, te habías despertado a las 6 de la mañana y entonces el autobús, unas carreteras ahí saltando y de pronto a lo lejos veías el piquito de un castillo y entonces una cuesta subiendo el autobús, una cuesta, y de pronto se abría el castillo y entonces el tipo conectaba los altavoces del autobús, tú estabas ahí medio dormitando y entonces... Y el autobús iba acercando con el castillo a lo lejos y entonces el conductor del autobús, que era un cachondo, pero además un independentista increíble, cogía el micrófono del autobús y empezaba: aquí los bastardos ingleses pasaron a cuchillo a nuestros familiares y parientes, pero mantuvimos con el castillo al fondo, y tú ibas entrando en esa llanura con el castillo al fondo amaneciendo, que era una cosa, digo, claro, de ahí salían independentistas a punta de pala, o sea, de ese autobús. Digo, porque a poco que estuvieras un poquito... Fue una experiencia muy divertida, muy divertida. Allí conocí yo mosquitos como manos, o sea... recuerdo uno de los atardeceres más bonitos que he visto, atardeciendo, pero de pronto había unos mosquitos increíbles. Y luego fui a un concierto de gaiteros en las almenas del castillo, que salían por todas las almenas, cientos de gaiteros ahí por las almenas. Era un concierto así en Edimburgo, y en el castillo de Edimburgo, en el palacio, y entonces empezaban ahí a asomarse por las almenas. Era una cosa increíble, alucinante ahí de las almenas. ¿Tú viste gaiteros ahí en las almenas? Yo creo que no. ¿No? Entonces no has ido a Edimburgo. Sí que he ido. No has ido. Sí que he ido. No. Sí. ¿Qué va? Dice, te veo con esa falda escocesa prometida, no tienes palabra, Fer. No, mamen, lo que pasa es que tiene que pasar algo para que eso sea... para que eso lo veamos. No sé, yo lo prometería a cambio de algo, no creo que lo prometí así tal, no sé. Mira, dice José Alquebla, si todo va bien en agosto navegaré por el canal del Midi en el sur de Francia, a ver qué tal la experiencia. Ah, buenísimo, ¿quién ha dicho esto? José Alquebla. José Alquebla, te va a encantar el canal de Midi y vas a ir con barquito. ¿Y cuántos días vas a ir? Cuéntanos más detalles de esto, que esto me interesa. No, en serio, porque yo no sabía que esto existía todavía. Los gaiteros, bueno, de Edimburgo, esto es otra cosa. Pero es una experiencia de verdad maravillosa, una experiencia absolutamente formidable. Los últimos exploradores, sí, esto es así. Y ya está. Es una Dora la exploradora. Dora la exploradora, sí. No, porque ¿sabes qué pasa? Que yo tenía la sensación, desde hace algunos años, de que ya no quedan muchos lugares por donde tener la sensación de que eres la primera persona que pasa por allí, y mucho menos en lugares así como el sur de Francia, que dices, bueno, esto ya lo he visto, pero lugares que se conserven tan bien, tan cuidados, y que puedas ir con un nivel de confortabilidad lo suficientemente esto para decir, no, oye, no me estoy atravesando el Amazonas, ¿no? Es que el problema también de las búsquedas de internet es que al final más o menos todos buscamos pues por los mismos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues buscas 10 días en Francia y es que te va a salir lo típico y dices, es que quiero intentar huir de esto
porque quiero ver otros lugares que seguramente tenga Francia y escapar un poco, pues por ejemplo, de París, ¿no? Pero es difícil porque al final nuestra vida también va en función de las búsquedas de Google. Al final nos regimos por las 2 primeras páginas del buscador de Google y claro, al final yo creo que todos vamos a los mismos sitios también por esta influencia que tenemos de buscador de Google. Sí, pero hay cosas, hay experiencias que merece la pena vivir y viendo españoles por el mundo, madrileños por el mundo y todas estas, te das cuenta de que la mayor parte de los sitios, desde la gran revolución de los transportes, de los viajes low cost, casi todos los lugares ya están llenos de turistas, pero de una manera... Hay una fotografía, no sé si era de Balder Elsken, creo que sí, o de la agencia Magnum, no lo sé, pero la tengo identificada, o sea que os la buscaré para que la veáis, donde se ve el impacto del turismo, ¿no? Y se ve a unos niños africanos, 2 críos, y se ve la imagen, la foto, desde un lugar diferente. Todos los turistas haciéndole fotos en corro, y de pronto alguien hace la foto hacia esa dirección. A todos los turistas haciendo la foto a dos niñitos africanos que están allí. Y te das cuenta de cómo hemos invadido el planeta entero. Es verdad que, oye, esto ha permitido democratizar también los viajes y democratizar las experiencias y el turismo y nos permite a todos poder viajar, que antes pues a lo mejor solo podían hacerlo algunos privilegiados o gente dispuesta a asumir muchos riesgos, ¿no? Pero paralelamente quedan sitios todavía y quedan experiencias. Bueno, hay una experiencia muy cercana, que a Enfermero Salesa le va a gustar que lo cuente. Todos los años organiza, que además participa en la organización Enfermeros Salesa, un concierto en una iglesia derruida. Está junto a Castellote, en un pueblecito que hay junto a Castellote, y una iglesia derruida, y organizan un concierto nocturno entre las ruinas. Y estás viendo el paso de la luna. Es una cosa absolutamente maravillosa. Experiencias. Pues danos datos pasado, este, ¿no? Año de dónde, coordenadas, Enfermeros Salesa. ¿Dónde, cómo y a quién tenéis este año? Yo estuve el año pasado, sí. Y me encantó porque además es verdad que hacía una noche maravillosa y justamente la luna coincide, va pasando entre las ruinas, y hubo un momento en que la persona que estaba dando el concierto paró el concierto y dijo, es que es en Cuevas de Cañar, en el pueblo de Berto Salesa, dice Nacho Escursel, y paró el concierto. Y al ver la luna dijo, es que os pido que miréis un momento en la dirección en la que yo estoy mirando para que veáis la luna entre las ruinas. Y es una absoluta maravilla en esta iglesia en Cuevas de Cañar, una iglesia derruida. Y organizan ahí conciertos en los meses de agosto. Pues esa es otra vivencia, por ejemplo, otra experiencia que puedes hacer unos días recorriendo por ahí el Maestrazgo y aprovechar para ir esa noche. Solo pasa un día al año, una noche al año. Y si lo ves, pues es una... Está muy bien, quedan cosas todavía por vivir. Sí, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que nos estresamos por salir muy lejos. Australia, ¿nos vamos a Australia? Australia está un pelín lejos. O sea, estás diciendo, nos obsesionamos por ir un poco lejos. No, y porque yo me obsesiono con querer Australia. salir de Europa, sí. Pero quiero salir de Europa. Hay muchos rincones increíbles, dice SCT, y es verdad. Sí, así que nada. Bueno, que nos marchamos. Marchamos. Mañana más cosas, ¿no? Podemos contar más cosas. Que os cuidéis mucho y mañana volvemos con más cosas aquí en la cafetera. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y muchísimas gracias por vuestra compañía y por vuestra amistad, como siempre. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós, Mary, gracias. Adiós a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta mañana. Blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard. The Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of
carry me. You call me yours, you call me free.